Hola, soy Dewin y en este video vamos a aprender cómo leer una clasificación arancelaria, usando un ejemplo que tú puedes entender fácilmente. Vamos a ver paso a paso cómo leer un código arancelario, como si fuera un mapa que nos dice qué es un producto, cómo está hecho y cómo se clasifica para comercio internacional. En esta presentación voy a explicar de manera sencilla cómo se lee una clasificación arancelaria y para qué sirve cada uno de sus números. Muchas veces nosotros vemos esos códigos en el comercio, en el transporte, pero no sabemos para qué sirven ni cómo entender. Por eso, utilizando un lenguaje fácil y un ejemplo claro, mostraré paso a paso cómo identificar un producto y por qué cada país agrega sus propios números para organizar mejor sus importaciones y exportaciones. La Nandina es un sistema que clasifica los productos que se importan y exportan, usando códigos que permiten aplicar normas y aranceles de forma correcta. Al inicio de este tema surgió una duda, en la cual me preguntaba para qué sirve estas reglas de interpretación. Y con el introducir en el tema, pude entender que las reglas ayudan a clasificar correctamente las mercancías y que evitan errores en impuestos, en transporte y procesos aduaneros. Teniendo en cuenta los anexos proporcionados para la realización de esta evidencia, pudimos identificar que en el anexo 1, el anexo 1 es un texto legal y alcance de la nomenclatura. Este anexo explica que la clasificación de las mercancías debe basarse principalmente en el texto legal de las partidas y en las notas de sección y capítulo, que los títulos solo sirven como orientación y no determinan la clasificación final de un producto. Su objetivo es asegurar que todos los productos se clasifiquen de manera uniforme y correcta dentro de la nomenclatura arancelaria. En el anexo número 2 pudimos comprender que estamos tratando con productos incompletos, desmontados y mezclados. En este anexo se establece que los productos que estén incompletos, sin terminar o desmontados se deben clasificarse como si estuvieran completos, siempre que conserven sus características esenciales. También explica cómo clasificar los productos mezclados o elaborados con diferentes materias, indicando que se debe considerar su composición y aplicar reglas adicionales cuando sea necesario. En el anexo número 3 ya se detallan los criterios para resolver los conflictos de clasificación. En este anexo se abordan los casos en los que una mercancía puede clasificarse en más de una partida. Señala cómo se debe dar prioridad a la descripción más específica. Si el producto es una mezcla o es un conjunto, se debe clasificar según el material o el componente que le otorgue su carácter esencial. Cuando no sea posible determinarlo, se utiliza la última partida en orden de la numeración. En el anexo número 4 nos habla de una clasificación por analogía. Este anexo indica que cuando una mercancía no puede clasificarse aplicando las reglas anteriores, debe ubicarse en la partida que corresponde al producto más similar. El objetivo es evitar que productos nuevos o pocos comunes puedan sin clasificación dentro de la nomenclatura arancelaria. El objetivo es evitar que productos nuevos o poco comunes queden sin clasificación dentro de la nomenclatura arancelaria. Ya para ir finalizando en los anexos, el número 5 nos habla sobre los envases y su partida. El último anexo, el número 5, nos explica cómo se deben clasificar los envases y estuches que acompañan a las mercancías, indicando que normalmente se clasifican junto con el producto. También establece las reglas para clasificar mercancías dentro de la subpartida, señalando que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel y que se deben respetar las notas legales correspondientes. ¿Cuál es la importancia para la logística y el transporte de este tema? Pues una buena clasificación nos evita sanciones, nos reduce los costos, facilita el transporte y comercio internacional. Las reglas de la Nandina permiten una clasificación clara y ordenada de las mercancías, apoyando la gestión del transporte y el comercio exterior. Los 5 anexos permiten interpretar correctamente la nomenclatura arancelaria común, Nandina,
facilitando una clasificación uniforme de las mercancías y evitando errores en los procesos de importación, exportación y transporte internacional. Resulta que la fracción arancelaria es un número especial que se usa en todo el mundo para saber qué tipo de impuesto le corresponde a un producto cuando entra o sale de un país. Imagina que cada producto tiene un código numérico y cada número te dice una parte diferente sobre ese producto, como lo son nuestros nombres y apellidos. Mi nombre me dice quién soy y mi apellido, mi primer apellido, dice quién es mi padre y mi segundo apellido dice quién es mi madre. Una clasificación arancelaria es un número largo que sirve para identificar un producto cuando se compra, se vende entre países o se vende entre países. Una clasificación arancelaria es un número largo que sirve para identificar un producto cuando se compra o se vende entre países. Este número se va armando por partes y cada grupo de números dice algo diferente del producto. Vamos a explicarlo de izquierda a derecha, como cuando lees una dirección. Y resulta que este código viene del sistema armonizado, que es un sistema que se usa casi en todos los países para clasificar los productos. El código SA estándar tiene 6 dígitos que son iguales para todos los países. Después de esos 6 dígitos, cada país puede agregar más para precisar mejor el producto, dependiendo ya sus leyes o sus impuestos. Vamos a utilizar un ejemplo práctico para que puedas entenderlo mejor. Vamos a hablar de una camiseta de algodón y este sería su código. Pasamos a tener de este lado la estructura del código de 8 dígitos y supongamos que el código es 61091000. Resulta que el número 61 nos dice de que se trata de un producto de ropa tejida. Es como decir, este producto pertenece al mundo de la ropa. 09 nos indica que es específicamente una camiseta polo t-shirt. Ya sabemos más sobre el tipo de ropa. Es ropa, pero específicamente camisetas. Y en la subdivisión, el número 10 nos dice que el material principal es el algodón. Ahora sabemos de qué está hecha la camiseta. Y los últimos dos números, la subpartida nacional, nos dice que estos números los agrega cada país, como Colombia, para tener más detalle. Por ejemplo, diferenciar las calidades, aplicar impuestos distintos, controlar mejor las importaciones, cumplir normas propias del país. Es como decir, ahora Colombia quiere saber un poquito más sobre este producto. Si venimos hablando de un código universal en el comercio, nos surge la duda de por qué los países tienden a agregar sus propios números. Y acabo de comprender de que cada país tiene sus propias reglas, necesidades y controles. Aunque todos usan el mismo código base, los primeros 6 números, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, pueden agregar números para cobrar impuestos específicos, controlar productos sensibles, proteger su industria, llevar estadísticas más detalladas. Esto quiere decir que si en el caso de se está produciendo un producto que es posible que esté en el mercado en vía de extinción, en el caso de las especies, al ellos poder verificar en las estadísticas que ese producto se está comercializando a mayor escala, podrán tomar la medida de reducir la posible exportación de ese producto o importación de ese producto a su región o país. Saber la fracción arancelaria nos ayuda a calcular cuánto impuesto se debe pagar, saber qué regulaciones aplica, restricciones o permisos como ya lo habíamos comentado anteriormente, evitar errores al importar o exportar. Si uno clasifica mal un producto, puede pagar más impuestos o tener problemas en la aduana, o quizás nunca poder llegar a ese producto a su destino. Como consejo para poder leer los códigos arancelarios, siempre tenemos que tener en cuenta las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué es mi producto? ¿De qué está hecho? ¿Y para qué sirve? Puedo describirlo claramente con mis palabras y después comparar esa descripción con los textos de la Nandina o el SA. Para ir concluyendo, en pocas palabras, para leer una clasificación arancelaria, los primeros dígitos te dicen la categoría general: ropa, alimentos,
o máquinas, etc. Los siguientes dígitos te precisan el tipo dentro de esa categoría. Y si hay más dígitos de un país como en Andina, te muestran más detalles. Así puedes entender mejor qué es tu producto desde el punto de vista del comercio internacional.